sus vidas y la oportunidad de compartir su palabra. Esperamos que no sea la única vez. Es una responsabilidad muy grande para mí, hermanos, estar aquí al frente con ustedes, porque tratamos las verdades del Señor y debemos de vivirlas para poderlas predicar. Les ruego que tengan misericordia por los 3 hermanos que están al frente de esta iglesia, porque es muy fácil tal vez que los juzguemos por sus vidas y ellos estén aquí al frente. Tengan misericordia, hermanos. Quiero compartirles algo de mi vida personal para que tengan una idea de mí. Quiero compartirles que por la gracia del Señor estoy terminando el diplomado de predicación expositiva en el seminario Palabra de Gracia y actualmente también estoy cursando en línea la maestría en ministerio bíblico en el Master Seminary. Por la gracia del Señor también, hermanos, tengo un doctorado en matemáticas y soy profesor universitario. No se pongan nerviosos, no va a haber examen de matemáticas hoy, aunque podríamos hacerlo, pero deberían de ponerse un poco más nerviosos porque como cada domingo, que estoy seguro sucede aquí en este púlpito, tenemos un examen de conciencia, hermanos, que es más complicado porque es para vida eterna. Todo lo que conseguimos aquí en esta vida es temporal. El título de mi enseñanza el día de hoy es la obra de Cristo nos libra del legalismo religioso. Y los versículos que vamos a tratar son los versículos 11 al 17 del capítulo 2 de Colosenses, que ya tienen ustedes algunas semanas estudiando. Para comenzar, me gustaría que se imaginaran por un momento que los están acusando de una deuda impagable. Tal vez sobregiraron su tarjeta de crédito o se han comprometido con una deuda que se salió de sus manos. Tu acreedor te está demandando, esperando que les pagues hasta los intereses vencidos. Estás frente a una autoridad y te están presentando una lista larga y detallada de cada peso que adeudas. Estás atado, sin defensa y sin esperanza de salir de este problema por tus propios medios. Hermanos, no estamos exagerando. Recientemente se ha circulado de información sobre lo que sucedió en el Fobaproa. Y yo leía algo sobre esos eventos. Yo era pequeño cuando sucedió eso y no tenía idea de qué significaba eso, pero leyendo testimonios de aquella ocasión, hubo gente que se suicidó porque sus ahorros, sus deudas de créditos que habían sacado, que tenían, se sumaron. Y gente por la ansiedad, por la tensión de saber que todo su patrimonio se había perdido, se quitó la vida, hermanos. Entonces, es algo por lo cual la gente vivimos con esta opresión del sustento, por ejemplo. Pero no hay ninguna diferencia con lo que sucede con nuestra vida espiritual, hermanos. Este sentimiento de pesadez, como una deuda impagable que te puede llevar a quitarte la vida, ocasionado por un peso de reglas, tradiciones o expectativas religiosas. Si nos ponemos a pensar, es la razón de existir de la iglesia tradicional o tristemente de algunas congregaciones cristianas del corte evangélico. Este tipo de creencias no son otra cosa que religión más obras. Ellos tratan de agradar a Dios por sus propios esfuerzos, miden su relación con Dios según lo que hacen o dejan de hacer. Sin embargo, en el pasaje de hoy, Colosenses 2, del 11 al 17, el apóstol Pablo nos presenta una verdad gloriosa, hermanos, que espero que nos quede claro y que nos vayamos con esto que nos va a enseñar el pasaje. Y el canto hermoso que nos sucedió, hermanos, Cristo
Es todo para nosotros, es nuestra razón de ser como cristianos. En Cristo no solamente fuimos libertados de una religión basada en rituales o legalismos, sino que fuimos completamente transformados en Él, como va a decir nuestro pasaje. La deuda, porque todos tenemos una deuda cuando llegamos a este mundo, esa deuda fue cancelada y el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en esa cruz, hermanos. Ahora ya nada ni nadie puede juzgarnos o esclavizarnos. En nuestro texto veremos que a los colosenses Pablo les recordó su vida en Cristo, que les da libertad en Él. Vamos a leer el pasaje, hermanos, de Colosenses 2, versículos 11 al 17. Miren lo que dice. En Él, aquí hace referencia a Cristo, nuestro Señor, también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, oremos al Señor para comenzar nuestro estudio. Padre Santo, te agradecemos, Señor, este día que nos prestas, Padre, para venir aquí a la congregación, a reunirnos, Señor, en tu nombre, a conocer más de ti, Señor, a seguir entendiendo, Padre, que tú eres el que nos transforma, que todo lo que somos es por ti, Señor, por tu sangre preciosa derramada en esa cruz por amor de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, y te pedimos que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, como dice la Escritura, Señor, y que nuestros corazones sean redarguidos, Señor, porque necesitamos entender tus verdades, Padre. No podemos vivir nuestras vidas en ti, Señor, si no te entendemos exactamente y completamente como tú te has revelado en tus Escrituras, Señor. Te damos gracias por cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, Padre, porque somos de ese grupo selecto de los redimidos, Señor. Te pedimos que sigas transformando nuestros corazones y nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor Dios nuestro. Amén. Bien, hermanos, nuestro texto nos enseñará que solo cuando entendemos nuestra unión con Cristo, dejamos de vivir como esclavos y comenzamos a vivir como verdaderos redimidos. Pues la obra de Cristo nos libra del legalismo religioso, como dice nuestro título. Este tema lo vamos a ver desglosado en 2 puntos. El primer punto es la liberación del pecado. Esto lo vemos en los versículos 11 al 15. Y nuestro segundo punto será la libertad en Cristo, los versículos últimos 16 y 17. Comencemos con el primer punto. Como hemos dicho, es la liberación del pecado. Versículos 11 al 15. Vamos a leer nuevamente nuestro texto para poner en contexto en particular este punto.
Dice nuevamente el texto, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a recordar, hermanos, un poco de lo que ya se ha hablado aquí con respecto a la carta de los Colosenses. Ya estamos en el capítulo 2, ya se ha hablado un poco de la introducción, pero es bueno volver a recordar porque es la manera también en la que podemos apropiarnos de lo que está hablando la carta. Recordemos que el contenido y el estilo de Colosenses es similar al de Efesios. De hecho, podríamos pensar que son cartas hermanas y tiene un vínculo muy fuerte con la carta a Filemón. Recordemos que de hecho, incluida la carta a los Filipenses, estas 4 cartas se llaman las cartas de la prisión, porque Pablo estaba prisionero físicamente cuando él escribió a estas 4 cartas. Algo distintivo de la carta a los Colosenses, que tal vez ya les comentaron nuestros hermanos que previamente han expuesto, hay 34 palabras en griego que son exclusivas de Colosenses, las cuales son características del lenguaje de Pablo y el estilo del pensamiento de Pablo. Por ejemplo, y esto es importante porque empieza a abrir el contexto de lo que va a tratar nuestro pasaje, la palabra filosofías es el único lugar donde la encontramos en el Nuevo Testamento, en el versículo 2:8, que ya explicó nuestro hermano Alejandro previamente. Colosenses también tiene algunas diferencias de estilo con otras cartas de Pablo. Por ejemplo, hay construcciones gramaticales poco usuales. En gramática hay algo que se llama el caso genitivo de posesión. Digamos, por ejemplo, en español podríamos mencionar el ejemplo de el gato, el collar del gato. Ese es un ejemplo de caso genitivo de posesión. Y tenemos los ejemplos de la esperanza de gloria, que Pablo la menciona en el versículo 27 del capítulo 1, cuerpo carnal, que en realidad suena como una especie de repetición, en el versículo 2:11, o el conocimiento, el crecimiento que da Dios, esto lo vemos en el versículo 19 del capítulo 2. Hay algo importante, hermanos, que debemos de considerar y tener en mente. A Pablo, bueno, básicamente, y esto es parte de los ataques que ha sufrido la Escritura a lo largo de la historia, pero el primer ataque, y a veces ni siquiera tiene que ser de fuera, es cuestionar la autoría de las cartas. En el caso de Pablo, se le cuestiona esta carta, su autoría, porque Pablo está tratando sobre una herejía que estaba surgiendo en ese entonces, que no era otra cosa más que un pre-gnosticismo. Y la crítica que se le hace es, el gnosticismo surgió formalmente en el siglo II. ¿Cómo es posible que Pablo estuviese hablando del gnosticismo? Bueno, hermanos, es muy sencillo de explicar eso. Pablo está hablando, como dije, de algo previo a ese gnosticismo, que es un pregnosticismo. Y tú debes de preguntar, ¿qué es el gnosticismo? El gnosticismo viene de la idea de Platón en el siglo IV antes de Cristo, que planteó una dualidad filosófica que era la carne, lo material y el espíritu, que eran contrarias. Y precisamente el gnosticismo está fundamentado sobre el hecho de que la carne es mala, el espíritu es bueno. Pero, ¿por qué nos sorprendemos de eso? Cuestionar lo que el Señor nos enseña a través del Señor Jesucristo
vino desde el Edén, en el capítulo 3, versículo 1, cuando la serpiente cuestionó con que Dios, o si quieren, con Caín y Abel, cuando Caín presentó la ofrenda no agradable, que él sabía lo que le agradaba al Señor. O si quieren ustedes, nos vamos más hacia adelante con los egipcios o con los babilonios, donde ya había un conjunto grande de dioses paganos. El gnosticismo no es otra cosa que eso, hermanos. Sin embargo, tiene una cuestión peligrosa. El hecho de que asocies que la carne es mala y el espíritu es bueno, te puede llevar, y eso es lo que ocurrió, ese es el testimonio de la historia, a los lados opuestos. Por un lado, te lleva al ascetismo, evitar cualquier cosa relacionada con el cuerpo, o te puede llevar a lo que Pablo está tratando aquí, a un legalismo. Entonces, hermanos, Pablo está tratando aquí con esta herejía prenóstica que la podríamos catalogar, y lo hace por los siguientes puntos que están a lo largo de la carta, y los voy a mencionar nada más para que tengan un contexto de lo que estamos hablando. Un primer punto es que esta herejía era judía, por la observación de las leyes y ceremonias veterotestamentarias que estaban enfatizando. 2, era filosófica, por énfasis de adquirir conocimiento especial o profundo, la gnosis, como hemos dicho. 3, involucraba adoración de ángeles como mediadores ante Dios. Eso está explícitamente en el versículo 18 de este mismo capítulo. 4, era exclusivista porque remarcaba el privilegio especial y perfección de los pocos elegidos que pertenecían a su élite filosófica. Y, por último, como muy buena herejía, era cristológica, pero negaba la deidad de Cristo. Es por esta razón que el apóstol Pablo, aquí hasta el versículo que vamos, Pablo ha afirmado grandemente la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque es lo primero que se ataca con una herejía, la persona de Cristo. Recordemos, de hecho, entonces que el contexto inmediato de estos versículos, del 1:1 al 2:7, Pablo da una enseñanza doctrinal para mostrar una vida más profunda en Cristo. Mientras que los versículos 2:8 al 23 de este capítulo, Pablo batalla contra esta enseñanza polémica del prenocticismo para mostrar una vida superior en Cristo para nosotros los creyentes. El versículo clave que introduce su argumento contra esta herejía pregnóstica se da en el versículo 2:4. Vamos a leerlo, hermanos. Miren, es tremendo este versículo. Versículo 2:4 de Colosenses. Y esto lo digo, ¿para qué propósito? Nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Quién usa palabras persuasivas sino aquel que te va a engañar? Adulaciones persuasivas para que creas o pienses algo. De ahí nacen las herejías. Entonces Pablo aquí es claro cuando dice, no se engañen con palabras persuasivas. En esta batalla contra esta herejía, en los versículos 8 al 10 de este capítulo, que son los versículos previos, el contexto inmediato anterior, que ya explicó nuestro hermano Alejandro, Pablo está mostrando que el gnosticismo es un error porque la deidad, la totalidad, habita en Cristo. Ya en nuestro versículo 11 vemos el pronombre él. Entonces vamos ya directamente a nuestro texto. El versículo 11 empieza con la palabra en él. Si regresamos a los versículos anteriores del 8 al 10, esa palabra en él está haciendo referencia a Cristo.
Mientras que la palabra también, que es la palabra que sigue, agrega que a los colosenses fueron circuncidados en Él, en Cristo. Notar también el en Él, que aparece en el versículo 9a del estudio previo, porque en Él habita corporalmente. Y también en el versículo 10a, en Él ustedes están completos. Pero nos preguntamos, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión, hermanos, había sido establecida por Dios como una señal del pacto entre Dios y Abraham, de lo que se llama el pacto abrámico. Vamos al texto que menciona eso, que está en Génesis 17, si me acompañan a Génesis 17, versículos 10 y 11. Y miren lo que dice el texto, Génesis 17, versículos 10 y 11. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Está hablando Dios, recordemos, después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí, está hablando Dios, y vosotros. Entonces, la idea inicial del Señor es una señal. Después, efectivamente, se volvió obligatoria bajo la ley de Moisés. También como parte de su identidad nacional. Esto lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 12, versículos 3 y 7b. Si me pueden acompañar a Levítico, capítulo 12, versículos 12, 3 y 7b. Miren lo que dice el versículo 12, 3 de Levítico. Y al octavo día se circuncidará al niño, al varón que nació de una familia judía. Mas, ahí termina el versículo. En el 7b nos movemos un poco abajo y dice en el 7b, la segunda parte del versículo 7. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Es verdad, hermanos, que había una distinción entre el varón y la mujer que nacía. Había, vamos a decirlo, un ritual ligeramente diferente, pero sobre el varón se está hablando de la circuncisión. Y esto era una ley, aquí está diciendo en el versículo 7b, la segunda parte del versículo 7b. Esta es la ley para el que diere a luz hijo o hija, porque incluyó a ambos en la explicación anterior. Pero, aunque obligatoria, el Señor esperaba que la circuncisión para su pueblo fuese de corazón. Siempre fue así, hermanos. Y eso lo vemos en Jeremías 4:4, la primera parte de Jeremías 4, porque miren lo que dice ahí, 4:4, la primera parte dice Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Pablo mismo lo reafirma en el Nuevo Testamento, en Romanos 2, versículos 28 y 29. Si van rápidamente a Romanos 2, versículos 28 y 29, miren lo que dice aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra,
la alabanza de la cual no viene de los otros, de los hombres, perdón, sino de Dios. Regresando entonces a nuestro versículo 11 del capítulo 2 de Colosenses, Pablo está afirmando a los creyentes en Colosas que habían sido circuncidados en la sangre de Jesucristo, indicado con la frase, en Él. Una circuncisión espiritual de corazón, como ya lo dijo en Romanos, hecha por Cristo y no por hombres. Eso es importante, hecha por Cristo y no por hombres. La frase más adelante de nuestro texto que dice, al echar de vosotros, se traduce mejor separación total de, mientras, lo que dice más adelante también, cuerpo pecaminoso carnal, se refiere a la mente carnal. ¿Cómo lo sabemos? Más abajo en el versículo 18 de nuestro pasaje, de nuestro capítulo, miren lo que dice la segunda parte del versículo 18. Capítulo 2. Hinchado, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Como dijimos, este concepto de mente carnal es un concepto, vamos a decir, exclusivo de Colosenses, que es esta gramática que aparentemente suena extraña para el apóstol, según los críticos, y se refiere a la mente carnal. Por lo tanto, para el creyente, su mente carnal fue separada totalmente por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La mente pecaminosa de Adán se transforma en la mente de Cristo. Y esto Pablo nos lo reafirma en la cita de Primera de Corintios 12:16. Este es un versículo que de hecho no sabemos de memoria, pero vamos a leerlo rápidamente. Primera de Corintios 2:16. Miren lo que dice. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta el apóstol. ¿Quién le instruirá al Señor? Mas nosotros, los creyentes, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Por lo que dice Colosenses. Nuestra mente carnal en Él fue arrebatada. Por tanto, hermanos, el creyente es circuncidado, co-sepultado y co-resucitado al momento de su salvación, según lo indica en nuestro texto el verso 12b, que dice ahí, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Y quién le levantó de los muertos? El Espíritu Santo, hermanos. Es por eso que el Señor, cuando partió, nos dejó otro consolador, como dicen las Escrituras. Porque ese consolador, ese otro consolador, el Espíritu Santo, es el que nos resucita también a nosotros, corresucita, cosepulta, circuncida, como lo hizo con el Señor Jesucristo al levantarlo de los muertos. En cuanto al versículo 13, que es el que sigue en nuestro texto, Pablo les recuerda a los colosenses, de hecho, su estado en incredulidad pasada. Ellos estaban muertos en sus pecados e incircuncisión de su sangre, de su carne. ¿Y por qué Pablo recuerda esto? Porque la iglesia de Colosas estaba esencialmente compuesta por gentiles. Hermanos, es importante que aquí notemos que cuando el apóstol se refiere a una muerte, se refiere como una separación, no como una aniquilación. Aún los no salvos llevan la imagen de Dios y la gracia divina
está a la espera de aquellos que son de Él. En la segunda parte del versículo 13 vemos la frase, os dio vida juntamente con Él, refiriéndose al mismo poder, en el griego, energías, de energía, según lo muestra Colosenses 1:19. Allá arriba en Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aquí estamos hablando entonces de este poder con el que el Señor transformó. Y también ya sabemos los pasajes clásicos de Efesios 2, ¿verdad? Cuando el Señor da vida espiritual al creyente. Entonces, las consecuencias de darnos vida espiritual son perdón de pecados y anulación del acta de decretos, refiriéndose a la ley que nos era contraria. Miren lo que dice Romanos 3:19, un texto clásico, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Hermanos, la ley es como un pagaré, un documento de deuda, hecha por mano, porque la persona no puede cumplir la ley por sí misma. Es incapaz de pagar su deuda. Sin embargo, el Señor Jesucristo en su muerte hizo a un lado, es decir, anuló ese documento de deuda y lo clavó en la cruz. La cruz, hermanos, la cruz de Cristo despojó, y esta palabra despojó es como cuando te quitas un vestido. Despojó a los principados y potestades de este mundo. Es decir, desveló las mentiras con que el incrédulo vive engañado. Todas las filosofías que leemos, que escuchamos en el mundo, son verdades, pero son mentiras para tener engañado al incrédulo. Ya lo dijo el apóstol en el capítulo anterior, tratándolos de persuadir. Hace rato nuestro hermano Gustavo enseñaba sobre los pequeños, de educarlos, de guiarlos en el cristianismo. Después ellos se vuelven adolescentes, hermanos, y ya, vamos a decirlo así, razonan, porque además el mundo les ofrece muchas cosas, muchas filosofías, si ustedes quieren. Y nosotros tenemos que entender que todo eso está plagado de mentiras y ahí están nuestros hijos. Pero nosotros tenemos que orientarlos a la verdad en Jesucristo, que es la que desengaña todas esas mentiras torcidas, porque finalmente es agarrar conceptos teológicos torcidos. Como ya dijimos, eso viene desde Edén. Entonces, hermanos, el legalismo está equivocado. En Cristo, los creyentes hemos muerto a la ley. Jesús cumplió las demandas de la ley con su vida y su muerte, y los creyentes estamos en Él. Esta misma realidad la encontramos en Gálatas, por ejemplo, Gálatas 2, 19 al 21. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2, 17 al 21. 19 al 21, perdón. Miren lo que dice el texto ahí. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está hablando Pablo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, ¿qué dice el apóstol? Por demás murió Cristo.
Esto es un mazazo a los legalistas, hermanos. Tristemente, hay congregaciones evangélicas que afirman que la salvación se pierde si pecas. Le tienes que cuestionar y decirle, hermano, ¿está bien? Pero entonces, ¿cuántas veces tienes que crucificar a Jesucristo? Una sola vez y para siempre hizo su obra perfecta. El legalista se queda sin argumentos. Hermanos, por ejemplo, recordemos en el Antiguo Testamento cómo Jehová liberó a su pueblo con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Egipto, símbolo de un pueblo pagano, de pecado, pero Jehová hizo pasar a su pueblo por sobre el Mar Rojo, un tipo de sepultura en él, hacia una nueva vida, la tierra prometida. Faraón y su ejército fueron exhibidos públicamente por Dios en ese mar. Hermanos, en Cristo tenemos identidad. Tú y yo somos uno en Él. Tú y yo hemos sido libertados de nuestro pasado, pues en Cristo hemos sido perdonados y vivificados. No solamente perdonados, vivificados, porque tenemos corresurrección en Él. Tu deuda y mi deuda han sido canceladas. Por lo tanto, podemos vivir sin culpa y sin temor. Descansemos, hermanos, en el Señor y vivamos en nueva vida, en santidad como a Él nos lo demanda. Mencionaba nuestro hermano Gustavo en su estudio, aún necesitamos obedecer la ley, sí, pero no lo hacemos esclavizados a esa ley, porque el Señor nos ha liberado de esa esclavitud. Pero todavía tú y yo somos responsables de lo que vivimos. Pero también te preguntarás, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de ser liberados de nuestros pecados? Los versículos finales de nuestro texto nos aclaran que tenemos libertad en Cristo. Este es el segundo punto de nuestra exposición. Versículos 16 y 17. Acompáñame a leer ahí, mira lo que dice. Por tanto, conclusión, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, este texto del versículo 16 comienza con la palabra por tanto, que es una conclusión o resultado de algo que se acaba de decir previamente, que es precisamente lo que dijimos, ser liberados de nuestros pecados. Nadie debía juzgar a los colosenses por los que ellos bebían o comían, porque los creyentes son libres de los requisitos de la ley. En este caso, en cuestión de la comida, que se mencionan en el capítulo 11 del libro del Levítico, referido a los alimentos impuros y puros, o limpios e impuros e inmundos. De hecho, el pasaje de versículos 16 y 17 del segundo capítulo de Colosenses tiene un paralelo porque cae en algo que se llama la libertad cristiana con el capítulo 14 de Romanos. Miren lo que dicen los versículos 1 al 3 del capítulo 14 de Romanos, que como digo es paralelo en cuanto al tema de lo que llamamos libertad cristiana. Miren lo que dice Romanos 14, versículos 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres.
El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así, hermanos, si Dios no inculpa, por demás estar juzgarnos los unos a los otros. La libertad en Cristo tiene que ver también con la observancia de los días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que es lo que menciona más adelante en nuestro texto. Todo lo cual, hermanos, efectivamente está especificado en la ley de Moisés. Sin embargo, el legalista lo que hace es una distinción artificiosa en la ley de lo que se llama la ley ceremonial y la ley moral. Esta frase no se les olvide, hermanos, del versículo del capítulo 1, versículo 24, de persuadir. Peligrosa, hermano, suena muy inocente. Persuadir tiene el propósito de engañar. Y entonces llega el legalista y te dice, sí, pero mira, la ley se divide en ceremonial y moral. Y tú dices, caray, pues yo veo una sola ley. Para llevar a los cristianos a la sujeción de la ley. Por ejemplo, en lo relativo al día de reposo. Miren, es interesante que este mandamiento, de hecho, es el único mandamiento que quedó anulado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente era obligatorio para el judío. Esto lo vemos en Éxodo 20, versículos 8 al 11. Si me acompañan rápidamente allí, porque de hecho es un repaso de la ley y un poco como nos mencionaba Gustavo, pues es parte de la educación básica que le daríamos a nuestros hijos o le damos a nuestros hijos. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Bueno, de hecho, miren, si se van más atrás, ahí están listados los 10 mandamientos en este capítulo 20. Y lo que dice el versículo 8 al 11, perdón, más adelante están especificados los 10 mandamientos, pero del 8 al 11 miren lo que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, hasta este punto dices, ok, pues nada más me acuerdo, pero miren lo que dice en el 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, hermanos, era parte del decálogo, el cuarto mandamiento. Y te podrías preguntar, ok, los cristianos no guardamos el sábado. Efectivamente, no, por lo que acabamos de decir, el Señor lo abolió, digamos. Sin embargo, nos reunimos los domingos como el día de hoy para tener no solamente comunión entre los hermanos, sino principalmente con nuestro Señor Jesucristo, en conmemoración de la resurrección de nuestro Señor. Regresando a nuestro texto, en el versículo 17, se concluye que todos estos rudimentos es una palabra para referirnos a las cuestiones básicas de la ley, digamos lo básico de la ley, son simples sombras. ¿Qué es una sombra? Es una proyección de una imagen de lo que ha de venir. La frase más adelante, precisamente, lo que ha de venir refiere a la plenitud del reino de Dios.
la cual de hecho, ahora mismo, desde que vino nuestro Señor Jesucristo, la hemos estado experimentando solamente de manera parcial y espiritual. Si ustedes leen el libro de Mateo, el primer libro con el que empieza el Nuevo Testamento y el primero de los evangelios, el propósito del autor Mateo es precisamente mostrar que la venida del Señor Jesucristo inauguró su reino de manera espiritual. Recuerden que el Señor Jesucristo evitó que se le hiciese rey, que era la primera idea que le vino a los judíos, un rey terrenal, y el Señor lo evitó, porque Él vino a establecerlo parcialmente ahora de manera espiritual. Y por último, en contraste, la palabra pero, que es un contraste, indica que la realidad de lo que se acaba de decir se encuentra precisamente en Cristo. Él, hermanos, cumplió lo que prefiguraba el Antiguo Testamento sobre el cumplimiento perfecto de la ley, según dice Mateo 5:17. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el texto de Mateo 5:17. Dice el Señor Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Se lo está diciendo a los fariseos en su cara. El apóstol Pablo mismo, en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, advirtió sobre aquellos engañadores que, torciendo las libertades que encontramos en Cristo, harán incluso que algunos apostaten de la fe. Miren lo que dice el texto de 1 Timoteo 4, del 1 al 5. 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Miren lo que dice el texto. Pero el Espíritu dice claramente, noten que en su Biblia tiene una E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde hemos escuchado esto? Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esta es la idea del gnosticismo, hermanos. Abstenerse, abstinencia. ¿Y qué dice aquí Pablo? No, todo lo creó el Señor Jesucristo para nuestro deleite, para nuestro propósito, pero lo tenemos que hacer, aquí dice el apóstol, con acción de gracias. Podemos comer de todo alimento, hermanos, que Dios creó, pero debemos de hacerlo como dice el texto, con acción de gracias. Que si no te gusta la carne de puerco porque no es nutritiva, está bien, es nuestra libertad en Cristo. A mí me gusta, sí, está bien, nada más hay que cocerla bien, porque si no la cocemos bien, después me duele el estómago y después esté pensando que porque el Señor, no, el Señor todo lo creó para nosotros. Imaginemos, por ejemplo, por un momento, que vas caminando en una calle y en contraesquina estás viendo la sombra de tu amado amigo. Y te das cuenta, mirando su sombra, que va a girar hacia ti, hacia la calle en contraesquina en la que tú estás caminando. Y cuando él da la vuelta y lo tienes frente a ti, en tus narices, como a veces decimos, sigues embobado mirando su sombra. Así es la enseñanza que nos está dando el apóstol aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Nos hemos embobado en la ley y hemos dejado de mirar
a nuestro Salvador, que murió por nosotros, que fue clavado en la cruz por nuestros pecados. Él pagó la deuda, como hemos dicho, y en Él nuestros pecados fueron crucificados. Hermanos, cuando Cristo vino, como hemos dicho, la realidad llegó a nosotros. Hermanos, nuestro enfoque en nuestras vidas cristianas debe de ser Cristo, no rituales ni legalismos que nos atan a nuestra carne. De otra forma, como lo dijo el apóstol, por demás murió Cristo. Sin embargo, como lo hemos ya mencionado también, recuerda, hermano, tú y yo seguimos siendo responsables de obedecer la ley, pero no en nuestras fuerzas, no en lo que nos parezca bien o mal según nuestro criterio, según nuestros ojos, sino, hermanos, en la sabiduría y el poder que viene del Señor a través de su Santo Espíritu que nos dejó. Entonces, el día de hoy hemos visto que la obra de Cristo nos libra del legalismo religioso. Y hemos visto que lo hace en dos pasos, liberándonos del pecado y dándonos libertad en Cristo. Nuestro pasaje nos recuerda que Cristo no vino a añadir cadenas, sino a romperlas. Él no vino a mejorar un sistema religioso, hermano. Si tú piensas que has llegado a los pies del Señor y cambiaste, como algunos dicen, de camiseta, y nuevamente, hermanos, no estamos juzgando, pero es una realidad. Congregaciones cristianas, evangélicas, que muchos de los que están ahí, como los que estamos aquí, venimos del catolicismo y van a una congregación donde los cargan espiritualmente. Solamente cambiaron de camiseta, hermanos, siguen con la fe más obras. Ese no es el cristianismo. En Cristo hemos sido liberados. No debe de haber ninguna pesadez religiosa en nuestras vidas, hermanos. No estamos bajo sombras, sino en la realidad de la obra del Señor Jesucristo. Tú y yo no requerimos de rituales, sino de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Hermano, hermana, no permitas que nadie te juzgue por cosas externas cuando Cristo te ha declarado completo. Tu identidad, por eso nos llamamos cristianos, tu perdón y tu libertad están seguras en Él. Estamos completos en Él. Y este es el tema central del apóstol en esta carta. Hermanos, también ejerzan misericordia, como les dije al inicio, con los hermanos que están aquí al frente de esta iglesia y que gracias a Dios está creciendo. Tuvimos el gusto de visitarlos 2 veces, un par de ocasiones, con nuestro hermano Nicolás Hernández. Tal vez ya no recuerdan algunos de ustedes, pero venimos a visitarlos con él. Y esta carta a los colosenses les queda a la perfección a ustedes, porque aquí hay 2 o 3 Epafras que han traído el evangelio, que el Señor los está usando, hermanos. El que se para aquí no es perfecto. El Señor nos revela lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que obedecer, pero es tremendo cumplirlo. Tengan misericordia de ellos, hermanos, para que ellos tengan ánimo en el Señor de dirigir completamente esta iglesia. Espero tener la oportunidad de seguir viniendo para acá, si me invitan, pero
La iglesia son ustedes. Ustedes son como colosas que están aprendiendo, varios de ustedes, el evangelio a través de nuestros hermanos, que también se están capacitando para ser usados por el Señor. No juzguemos si son perfectos o no, si son buenos padres o no. Todos tratamos en el Espíritu Santo, a través de su Santo Espíritu, de cumplir esa ley que el Señor nos demanda. Nos demanda porque quiere que seamos santos como Él es santo. Pero nuestro texto nos anima a que no lo veamos, vamos a decir, como una carga, como una obligación, como cuando le dices al hijo, oye, ve a la tienda, y el hijo, qué flojera. No. Entendemos que caminar con el Señor, como lo explicaba nuestro hermano Gustavo, no es fácil. Enseñarlo a otros, pues tampoco, o más difícil, porque igual nos estamos disparando a nosotros mismos. Pensarán tal vez en su mente que, qué hipócrita, dice y no hace. ¿Qué dice el Señor con los fariseos? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Haz lo que dicen, pero no lo que hacen. No, hermanos, no es así con nosotros, porque el Señor en este texto nos ha revelado que tenemos libertad en Él. Si por alguna ignorancia, porque a veces lo hacemos en ignorancia, hermanos, es verdad también, no hay que ser tan duros, pero a veces lo hacemos en ignorancia e imponemos, cuando tratamos de ver que un familiar, un hermano, está cometiendo algo indebido y tratamos de imponer. Recordemos que hay, vamos a llamarlo así, digo, tal vez esa frase no sea apropiada, pero digamos, tenemos un colchón, es la libertad en Cristo, como también aquí lo menciona Pablo en el capítulo 14 de Romanos. No nos juzguemos unos a otros. Vayamos a la Escritura y ver lo que dice la Escritura y animémonos, eso sí, animémonos, porque sí necesitamos ánimo los unos a los otros. Saber que tengo al hermano al lado, que me hace observaciones genuinas, eso es correcto, hermanos, es parte de mostrar amor, pero no hacerlo de manera rígida, de manera juzgando. Y si hay algún conocido que tengas vamos a llamarle una congregación carismática, vamos a decirlo un poco más suave, que te venga y te diga, oh, es que la salvación se pierde, oh, es que no te puedes vestir la mujer con el vestido, perdón, con el pantalón, etcétera. Tienes que decirle, ¿cuántas veces tienes que crucificar a Jesucristo? ¿Cuántas? No, hermanos, eso no es el testimonio de la Escritura. El Señor nos anima, entonces, a que veamos a Él, lo veamos a Él, no su sombra. Las cosas que vemos en la Escritura son reflejo de Él. Debemos también, efectivamente, que el Señor nos dé ese discernimiento y nos lo va a dar a través de ese consolador que nos dejó el Espíritu Santo. Ese consolador que le levantó de los muertos. Así fuimos levantados de nuestra muerte espiritual. Con Cristo hemos sido circuncidados de corazón. Con Cristo hemos sido co-sepultados y co-resucitados. Por eso la frase repetida, en Él, en Él, en Él. Tremendo, hermanos. Salta a la vista. Muy bien, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Padre, porque, Señor, tú nos enseñas tus verdades, Padre. Nos animas, Señor, a que tengamos comunión contigo y con los hermanos, Padre. Que podamos, Señor, animarnos unos a otros, Señor, para caminar lo que tú caminaste, Señor, lo que tú nos dejaste enseñado con tu vida perfecta,
aquí en la tierra, Padre. Te pedimos que nos des también ese ánimo de seguir aprendiendo de ti, Padre, para poder seguir entendiendo tus planes y propósitos en nuestras vidas. Que seamos guiados por tu Santo Espíritu, Señor, porque es la única manera en la que podemos entender correctamente lo que tú nos mandas, Señor, y no ideas personales o legalistas que a veces te hacen pasar por leyes tuyas, Señor, cuando son leyes de hombres, como también tenemos el testimonio de lo que ocurría, Señor, cuando tú estabas aquí, Padre. Te pedimos, Señor, que nos permitas también el día de hoy hacer nuestras actividades, Señor, porque tú has permitido que nos levantásemos hoy, que sigamos haciendo lo que tú nos mandas hacer en nuestras actividades también para estar entretenidos, Señor, y buscar hacer testimonio en donde tú nos pones, Padre. Te rogamos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Amén. Gracias, hermanos.